Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Recordemos el significado de la Cuaresma para nuestra vida. La Cuaresma significa conversión, es el tiempo de gracia que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, sus hijos, para revisar nuestra vida, nuestros actos, nuestras palabras, todo aquello que el Señor nos permite vivir día a día, pero a la vez nos permite interiorizar esa palabra y a la luz de la palabra de Dios mirar nuestra vida si es de verdad de acuerdo a como nos pide el mensaje de la palabra, si de verdad nosotros estamos actuando como Dios quiere, si en realidad nosotros llevamos nuestra vida en ese mismo sentir, en ese mismo proyecto que el Señor nos tiene. Hoy nos recuerda las mismas palabras que recitábamos el miércoles de ceniza: conviértete y cree en el Evangelio. Precisamente así termina el Evangelio de Marcos en el día de hoy. Dice Jesús: el plazo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. El llamado a la conversión, el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros para transformar nuestra vida. Y a la vez, y empezando por esta frase del final del Evangelio de Marcos, pues encontramos un mensaje de vida y de esperanza, donde Jesús nos dice hoy la palabra de Dios que también fue tentado por el maligno, aquel que quiere destruir el proyecto de Dios, aquel que quiere separarnos de los caminos del Señor. Por eso el tiempo de la Cuaresma es para vencer toda esa clase de tentaciones, todas esas situaciones de vida negativas que llegan a nuestra existencia y que no nos dejan avanzar. En el camino de la Cuaresma es el tiempo para identificarnos con el proyecto de Dios y para transformar nuestra vida. Precisamente dice que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto y se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Es Jesús el que permite esa tentación para hacerse uno como nosotros, es decir, para experimentar la tentación, para experimentar todo aquello que como seres humanos vivimos día a día. Y ahí en ese dejarse tentar es donde el maligno quizá quiere vencer los caminos y truncar los caminos de Dios. Cuando nosotros no estamos bien fortalecidos en la oración, en el ayuno, en la penitencia, en las obras de caridad, en la limosna, en tender la mano al otro, pues fácilmente nos vence el maligno y facilito caemos en la tentación. Dice: Jesús se dejó tentar por Satanás y vivía entre alimañas. Sin embargo, los ángeles del Señor le servían, fortalecido por la oración, fortalecido porque está en comunión, íntimamente unido con el Padre del Cielo para vencer todas estas tentaciones. Se dejó tentar por el maligno, pero no cayó en esa tentación de darle gusto al mal. El problema de cuando nosotros nos dejamos tentar es que le damos gusto a esas tentaciones, le damos gusto al mismo mal y nos lleva a separarnos del proyecto de Dios. Hoy el Señor nos invita a, de verdad, ser fuertes, a combatir aquellas situaciones de vida y a no decidir por el mal, sino a decidir por el bien. Porque la tentación viene a nuestra vida, de nosotros depende si la consentimos o de plano la rechazamos en nuestra existencia, al estilo de Jesús. Dice que después de vencer la tentación y después de que arrestaron a Juan, entonces Jesús se fue a Galilea y se fue a proclamar el Evangelio de Dios, se fue a proclamar la buena nueva de salvación. Después de vencer la tentación, proclamamos la obra que Dios ha hecho en nosotros. A esto nos invita hoy el primer domingo de Cuaresma. Las tentaciones, todo mundo las hemos experimentado. Hasta Jesús se hizo solidario con nosotros en experimentar aquella situación de la tentación del maligno que nos quiere separar del proyecto de Dios. Pero Jesús se fortaleció en la palabra, se fortaleció en la oración, se llenó de la presencia de Dios y entonces nos invita también a nosotros a seguir este mismo camino que Él ha seguido. Vencer las tentaciones para luego ir a predicar la palabra de Dios. Y una invitación clarita que termino como inicié: conviértanse y crean en el Evangelio. Así escuchamos
el miércoles de ceniza, cuando nos ungían con la ceniza y nos recordaban nuestra existencia, que somos seres temporales para este mundo, pero que a la vez el Señor nos invita a compartir la vida eterna y la salvación. Y la invitación sí está en la conversión. No podemos dejar pasar el tiempo sin convertirnos, sin transformar nuestra existencia, sin dar una oportunidad a esa palabra de Dios que viene constantemente, cotidianamente a nuestra existencia para ser mejores, para acercarnos al proyecto de Dios, que es la salvación, la vida eterna. Pidamos pues a nuestro Padre del Cielo que Él nos bendiga, nos fortalezca en este tiempo de Cuaresma para seguir venciendo aquellas tentaciones que vienen del maligno, para seguir llevando a cabo la palabra de Dios y a la vez de ayudar a otros para que encuentren el camino de la conversión, ayudar a otros para que se enamoren de este proyecto de Dios que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, al contrario, quiere que todos se salven, que encuentren la verdad, el conocimiento pleno de Dios y de esta manera encontremos nuestra salvación. Oremos por nuestros hermanos que nos piden oración, aquellos que están enfermos en la clínica, en el hospital, en la casa, cuidado de sus familiares. Hay otros tantos que están encarcelados, tristes, afligidos y tantas personas que sufren. Sea el Señor quien conceda la fortaleza y la bendición que tanto necesitan en su vida. También roguemos por los que cumplen años en el día de hoy. Dios y la Santísima Virgen María los colme con su gracia, su bendición y les conceda un feliz cumpleaños. Oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo para que el Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.